Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, considerado por algunos como un dictador y otros como el presidente más cool que hay. Muchos me habéis pedido durante bastante tiempo que hiciera un vídeo acerca de él, y en este vídeo os voy a decir las cosas muy buenas que tiene, porque tiene cosas increíbles este señor. Le guste negarlo a quien le guste negarlo, especialmente a la prensa, la cual tiene una fijación con él insana. Y también os hablaré de las cosas que me parecen muy malas de él, porque sí, aunque es verdad que tiene cosas por las que hay que aplaudirle y muchísimo, hay cosas que ha dicho y que ha hecho y que ha provocado que también son muy malas. Igualmente, esto no le quita el hecho de que apoyo lo que está haciendo, especialmente con el tema de las bandas, porque es absolutamente maravilloso lo que está haciendo, un trabajo excepcional, pero hay otros temas en los que simplemente no. A Nayib Bukele le gusta mucho hacer debates con influencers, ya lo he hecho varias veces en el pasado con diferentes influencers. Sé que es altamente probable que vea este vídeo porque él es una persona joven muy acostumbrada a las redes sociales, así que desde aquí le invito a tener un debate conmigo al respecto de los siguientes temas. Sí, nunca me habría planteado hacer un vídeo invitando a un debate a un presidente, pero con este se puede, y eso precisamente es algo muy guay de él, que creo que es una persona abierta y que ha hecho anteriormente debates con influencers. Así que de verdad, si conoces a Bukele, pues te invito a decirle que haga un debate conmigo porque me encantaría tenerlo sinceramente. A continuación lo voy tanto a defender como a discutir a partes iguales, porque creo que hay cosas que está haciendo increíblemente bien y hay cosas que está haciendo increíblemente mal. Quedaros para ver el vídeo, me gustaría saber vuestra opinión al respecto también, pero antes de comenzar debo decirte que las suscripciones están totalmente cerradas, ya no te puedes suscribir al canal. ¿Y por qué dirás? Qué bueno que preguntes. Solo los veteranos del canal, la gente fachera, facherita que lleva años aquí suscrita, puede permanecer aquí suscrita. La gente verdaderamente inteligente que lleva años apoyándome a través de tantísimas cosas que han pasado, son los únicos que pueden permanecer en este selecto club de los veteranos del canal. Todos los demás tendréis que revisar manualmente los canales de la review, de las sin filtros y What the Game si queréis ver si he subido algún vídeo nuevo. Y ahora sí, comencemos con el vídeo de hoy. Bien, ¿quién es Nayib Bukele? Es el actual presidente de El Salvador. Mucha gente se pregunta por qué tiene una apariencia como árabe, y esto es porque tiene ascendencia palestina, pero él es salvadoreño y básicamente consiguió durante años y de política extremadamente joven y disruptiva, de hecho su partido se llama Nuevas Ideas, logró acercarse a la gente principalmente a través de redes sociales, y es que es probablemente el presidente de Latinoamérica con más influencia en las redes sociales. Su discurso desde el principio fue un discurso más joven y acercado a la gente de a pie, y lo cual le llevó al éxito completo. En 2019 ganó las elecciones por mayoría con un 53,1% de los votos totales, lo cual es una barbaridad. Y si bien es cierto que habitualmente vemos que los presidentes decaen en popularidad a más llevan en el poder, él todo lo contrario, se ha afianzado cada vez más al poder, a pesar de haber hecho acciones que en otros presidentes los habría intentado destituir muy rápidamente. De hecho, las acciones que ha tomado suelen ser más propiamente vistas de dictadores totalitarios que se dedican básicamente a dejar los países en la ruina. Sin embargo, él, contrario a lo que han hecho otros dictadores de Latinoamérica, lo que ha hecho ha sido mejorar El Salvador de una forma impresionante, haciendo que pase de uno de los países más inseguros y con más probabilidades de que te atraquen o te maten por la calle a uno de los países más seguros de toda Latinoamérica en cuestión de muy poquitos años. En cuanto Bukele llegó al poder, se dedicó a mandar a la mierda a todos los políticos corruptos que había anteriormente, destituyó a todos los cargos anteriores que habían de todos los demás partidos y puso básicamente solo gente fiel a él. Esto es algo más común visto dentro de dictadores, los cuales controlan el poder absoluto del país y lo usan para su beneficio. Sin embargo, Bukele, en lugar de usarlo para su beneficio, ha dirigido El Salvador como una gran empresa, y esto es precisamente la clave, yo pienso, de su mayor éxito. Un país que en el año 2016, debido a las guerras de bandas que había en El Salvador, consiguieron expulsar a los cuerpos de paz estadounidenses, a día de hoy están todos aglomerados en una mega cárcel sufriendo las cosas que se merecen, porque la gente que son pandilleros que se dedican a atentar contra la vida de otros no merecen piedad alguna. Mucha gente lo critica por el hecho de haber conseguido hacerse con una especie de gobierno dictatorial. Aún no queda claro si esto va a ser una dictadura o no. En parte pinta a que sí, la verdad, pero esto no tiene al 100% por qué significar algo malo para El Salvador. Y sé que estaréis diciendo ahora, ¿Dolas defendiendo una dictadura? No. Bueno, sí, en parte. Dejadme que os explique. Tengo un vídeo más extenso hablando de por qué la democracia no funciona, porque la democracia en sí es una basura y no tiene ningún tipo de sentido. La gente vota y ni siquiera saben por qué carajo están votando. Si tú estuvieras en un barco en el que hubiesen 100 personas y solo una persona sabe cosas sobre navegación, pero los otros 99 no saben absolutamente nada, sin embargo tienen un odio irracional contra la única persona que sabe de navegación, lo más probable es que terminen votando a otra persona que les caiga mejor, que no tenga ni idea de navegación y únicamente
seguramente le voten porque les caiga mejor. En un barco así no querrías estar. Lo ideal es que la única persona que sabe sobre navegar dirigiera el barco. Pues la democracia es algo parecido. La gente no vota por lógica. La gente en general se dedica a votar por quién me cae mejor, quién me cae peor, y algunos votan hasta alguna gente solo porque les parecen guapos. Literalmente he visto a abuelas votar a candidatos a presidente solo porque ¡ay, qué guapo! Literal. Además que luego todos nos ofendemos cuando vemos que gente objetivamente no muy bien de la cabeza tiene el mismo valor de voto que tú. Y eso no tiene ningún tipo de sentido. El problema con las dictaduras es que el poder absoluto se corrompe absolutamente. Y esto es una verdad para prácticamente el 100% de los casos. Sin embargo, de momento, a Bukele le está yendo bien. Porque lo que está haciendo precisamente es cosas que han convertido El Salvador de una de las peores naciones en Latinoamérica a una de las mejores. Otro ejemplo de esto es Putin. Putin es un dictador. Sin embargo, hasta justo la guerra que inició contra Ucrania, de la cual tengo un montón de vídeos en el canal que os recomiendo ver, antes de eso Putin era extremadamente aprobado entre los rusos. Más de un 90% de los rusos apoyaban a Putin. ¿Por qué? Porque tenía, a pesar de ser un dictador, tenía muchas decisiones extremadamente buenas para sus ciudadanos y la gente estaba muy contenta con él. Pero el problema es el de siempre. El poder absoluto se corrompe completamente. Si Bukele termina siendo un mal dictador, eso el tiempo lo dirá. Pero de momento, presidente o dictador, la cuestión es que lo está haciendo muy bien. Ahora bien, la prensa estúpida que me tiene hasta los huevísimos, de verdad es que no lo soporto, se dedica a criticar a Bukele porque ¡ay, los derechos humanos! De verdad, esta gentuza no les soporto. Son la basura más moralista y asquerosa que existe en el mundo. ¿Cómo que los derechos humanos de gente que se dedica a atentar contra la vida de los salvadoreños? ¿Qué me estás contando? ¿Derechos humanos de esta clase de gente? Esta clase de gente la cual no dudarían ni por un momento en arrebatarte la vida solo para robarte el celular por la calle. Estados Unidos denunció las condiciones de las cárceles de El Salvador por el estado de excepción impulsados por Nayib Bukele. En su informe anual sobre derechos humanos, Washington reportó abusos por parte del gobierno salvadoreño, tratando a los delincuentes con tratos inhumanos en las prisiones. Por otro lado, Nayib me tiene que dar pena. Es que de verdad, yo flipo con esta gente. y Bukele alcanzan 91% de aceptación en El Salvador. A la fecha, se calcula que casi 66.000 personas han sido detenidas en el contexto de esta medida. Y tú, apoyas la denuncia de Estados Unidos. ¿Se supone que me tienen que importar los derechos humanos de gentuza que se dedicaba a acabar con la vida de salvadoreños? ¿Perdón? Bukele a esto ha tenido respuestas muy buenas, como diciendo, si tanto quieres darles derechos, ven tú a buscártelos y te los llevas. Y otras respuestas que son sinceramente para aplaudirle con las dos manos de una manera impresionante. Voy a aprovechar la oportunidad para enviarle un mensaje a los criminales, no a los que están adentro, porque eso les quitamos la televisión, desde el 2019, claro, sino a los que están afuera. Por ahí andan rumores que quieren empezarse a vengar de la gente honrada, al azar. Hagan eso y no va a haber un tiempo de comida en las cárceles. Uno, a ver cuánto tiempo duran sus homeboys allá adentro. Les juro por Dios que no comen un arroz y vamos a ver cuánto tiempo duran. Y no me importa lo que digan los organismos internacionales, que vengan a proteger a nuestra gente, que vengan a llevarse a sus pandilleros. Si tanto los quieren, se los entregamos todos al 2x1. Ustedes desatan una ola de criminalidad y nosotros quitamos la comida en las cárceles. Y recuerden que en las cárceles no solo están los 17.000 pandilleros que ya estaban, sino que están también los 6.000 que hemos arrestado en estos 9 días. Y también van a estar ustedes cuando los arrestemos y los llevemos ahí, y ahí no van a tener comida tampoco. Así que mejor esténse tranquilos y déjense arrestar. Por lo menos allá adentro van a vivir y van a tener comida. 2 tiempos. Y sin pollo. Muy bien dicho. Es que no hay más que decir. Los ridículos, patéticos y moralistas que critican las acciones tomadas por Bukele son de verdad lo peor que existe. Auténtica basura infrahumana que no les tengo ningún tipo de respeto. ¿Cómo puedes dedicarte a defender a pandilleros? Gente que se dedicaba a acabar con la vida de los salvadoreños y que hacía que si tú fueras por la calle, temieras por tu propia vida andando tranquilamente por la calle. Y esto demuestra una cosa también muy evidente, y es que la violencia estaba causada por unos pocos y hacía falta detener y encarcelar a esos pocos, tener mano dura con ello para hacer que la seguridad de todos los salvadoreños fuese un hecho, una realidad. Hay gente que dice, ay, es que pobrecitos, diálogo, hay que negociar. De verdad no sé en qué mundo vive. Contra esta clase de animales no se puede tener otra cosa que mano dura. Y me alegra, no sabéis cuánto, que por fin exista un presidente que tenga mano dura en contra de esta clase de gentuza. Delincuentes, criminales que no dudaban en acabar con la vida de los salvadoreños a diario. Se contaban por cientos los asesinatos
asesinatos y que aún haya prensa intentando atacar al presidente Bukele única y exclusivamente porque ¡ay! Es que quitó a todos los políticos de izquierdas del Senado. ¡Ay! Cállese, de verdad. ¡Ay! Es que es un dictador. ¡Ay! Prefiero mil veces un dictador así que un presidente democrático permitiendo que acaben con su gente en las calles los pandilleros. 1000 millones de veces. La democracia muchas veces lo único que trae es corrupción, es inestabilidad y básicamente provocar que la gente vote sin saber qué carajo está votando en realidad. Bukele con el tema de las pandillas está haciendo un trabajo excepcional y en muy poquitos años ha conseguido que todos estos pandilleros, gentuza que provocaban que El Salvador fuese un país horrible, se convirtiera poco a poco en un país cada vez más seguro y están camino hacia ser un mejor país. Precisamente por esto, Bukele ha tomado un montón de decisiones buenísimas, en mi opinión. Por ejemplo, ahora le cobran a los presos por comida y por ropa. El presidente Nayib Bukele, con su nueva política que indica que la familia de los presos en El Salvador deberán pagar $170 por paquetes alimenticios, insumos básicos y vestimenta, siendo esta la única opción. No dejan entrar nada de afuera. Según Nayib Bukele, El Salvador suma ya 300 días sin ningún homicidio. ¿Cree que se debería replicar estas políticas en otras cárceles de la... Hombre, por supuestísimo, mano dura. Es con lo único con lo que en Latinoamérica se puede salvar de esta gentuza. Debido a la complicidad del Estado con pandilleros y con mafias, es por lo que muchos países de Latinoamérica están como están. Y hacen falta más presidentes como Bukele para poder evitar que esta clase de cucarachas se sigan reproduciendo. Usted, en su calidad de presidente, esta tarde nos ha convocado y ha hecho un llamado al voto a la población por su partido. El artículo 84 del Código Electoral prohíbe el prevalerse del cargo para la política partidista y usted ahora, como lo hizo Tony Saca, como lo hizo Mauricio Funes, como lo hicieron los mismos de siempre, ha convocado para pedir el voto para su partido. Quiero preguntarle por qué sigue infringiendo las reglas electorales, presidente. Yo no entiendo la lógica de esa pregunta, pero ¿acaso cuando ustedes le dan cobertura y muy amplia, de hecho a mí no me dan cobertura, y si me la dan es negativa, pero cuando le dan una cobertura muy amplia a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, por ejemplo Julio Olivo, ¿acaso ustedes no saben que él le va al FMLN, que nos ataca? No dijo en una entrevista, ojo, yo no soy un juez electoral, él es un juez electoral. ¿Y ustedes qué dijeron? No dijeron nada. ¿Qué dijeron cuando dijo el magistrado Wellman que no había que votar por nuevas ideas porque eso iba a dañar la democracia en nuestro sistema de pesos y contrapesos? ¿Qué dijeron ustedes? No dijeron nada, al contrario, le validaron su argumento. Me encanta que el tío responda siempre a la prensa de inútiles parásitos que no aportan nada. La prensa de verdad es la risa, movidos únicamente por intereses de unos pocos individuos, y los periodistas son monos que repiten, incapaces de publicar un solo artículo independiente, simplemente publican lo que su amo les ordena que publique. Me encanta que Bukele sea tan duro con los periodistas y que les responda de esta forma tan frontal, sin irse por las ramas y dejándolos como lo que son, como basura. De verdad es impresionante la cantidad de artículos que hay en contra de Bukele, únicamente diciendo ¡ay! Es que es un dictador. Claro, porque es mucho mejor los anteriores 59 presidentes que ha tenido El Salvador, que dejó el país como lo dejaron. Claro que sí. En Estados Unidos, por ejemplo, hay pena de muerte. Es decir, tenemos derecho a la vida, pero no si tiene pena de muerte. Los que tienen pena de muerte no tienen derecho a la vida. Aquí en El Salvador no tenemos pena de muerte. De hecho, ni siquiera tenemos cadena perpetua. Somos un país mucho más respetuoso de los derechos humanos de los delincuentes que la mayoría de países del primer mundo. Sin embargo, no vamos a poner jamás los derechos humanos de los delincuentes por encima de los derechos humanos de la gente honrada. Pero eso parece molestar a las organizaciones internacionales que además son financiadas por países que sí violan los derechos humanos, tanto de sus delincuentes como de su gente honrada al no protegerlos de los delincuentes. Pero yo he consultado con la gran mayoría de gente que puedo, incluso no asesores o expertos. Es que no tiene más. Si tú estás en contra de lo que está haciendo Bukele con respecto a los pandilleros, es que eres tonto. De verdad, no tengo más palabras para ti. Es que eres tonto, o bien eres un periodista, no hay más. O las dos cosas al mismo tiempo, que también. Además, Bukele, otra cosa muy buena que ha hecho también, fue arrestar recientemente a una alcaldesa de su partido que al parecer estaba dentro de tramas de corrupción. Y pues, a la mínima corrupción, ha cogido y la ha metido en la cárcel. Con lo cual, me parece maravilloso también que esté combatiendo la corrupción política. La clase política son extremadamente parásitos, da muchísimo asco lo muy parásitos que son, cómo están ahí, cómo se meten a los amiguitos porque sí, y todos ahí listos para cobrar del dinero robado a los ciudadanos a través de los impuestos. Hay tantísimos artículos de prensa que he leído criticando a Bukele y llamándolo dictador y diciendo ¡ay, los derechos humanos! De verdad, no me pueden dar más asco. Bukele está haciendo un trabajo absolutamente increíble con las pandillas y con los delincuentes del Salvador, y esto
no digo yo, lo dicen las estadísticas. Y otra cosa bastante buena que está haciendo Bukele es intentar implementar cosas tecnológicas, acuerdos recientes con Google, y como cuando implementó Bitcoin como moneda de pago para El Salvador, atrayendo mucha inversión extranjera, entre otras políticas económicas que me parecen sinceramente muy buenas. A pesar de la volatilidad del Bitcoin, lo cierto es que El Salvador se ha beneficiado muchísimo de esta clase de prácticas y precisamente es por eso en lo que está ahora mismo una campaña política para atraer inversión extranjera y hacer que gente de fuera venga a El Salvador y dejar de que siga siendo el país pobre para convertirse en un país rico y con buenos negocios. Y eso es precisamente la clave de todo esto, el poder comportarte como si tu país fuese tu empresa, de la que buscas generar beneficios, no unas arcas de las que robar lo máximo posible los pocos años de presidencia que tienes y luego irte para afuera. Si sigue haciendo este buen trabajo que ha hecho hasta ahora con la corrupción, con la economía y con las pandillas, incluso aunque se volviese un dictador, creo que sería un dictador que haría mejor trabajo que muchos presidentes elegidos democráticamente. Por esto no me queda otra cosa que aplaudirle y seguirle aplaudiendo por su maravilloso trabajo al respecto de esto, por su valentía a la hora de tomar acciones que otros no se atrevieron a tomar y por hacer que los salvadoreños estén más seguros y más felices que años atrás. Ahora bien, aquí entra la parte mala de Bukele y cosas que me parecen horribles de parte de él, además de tener varias incoherencias en su discurso que ahora vais a ver. El primer vídeo que vi al respecto fue el siguiente. Otro tema, el aborto. En El Salvador está prohibido abortar. Sí, claro. Estaba viendo que 129 mujeres fueron condenadas por delitos relacionados con el aborto entre el 2000 y el 2011. ¿Usted está en contra del aborto? Sí, yo estoy en contra del aborto. ¿Y está a favor de este tipo de No estoy leyes? en contra, estoy en contra. Por ejemplo, hubo un caso de 17 mujeres que fueron acusadas, incluso con cartas de sus doctores en los que decían de que ellas ni siquiera habían abortado, sino que simplemente había sido un aborto espontáneo. Y se persiguen a estas mujeres. Entonces yo creo que en nuestro país tenemos que empezar a ver los reales problemas que tenemos. Yo estoy en contra del aborto, pero en nuestro país tenemos problemas tan grandes. ¿Bajo cualquier condición? No bajo cualquier condición. Por ejemplo, en el caso que sea esté en peligro la vida de la madre. Cuando vi esto me quedé como, ¿qué? Cuando esté en peligro la vida de la madre, entonces sí que estás a favor del aborto, pero el resto entonces no. Y esto me levantó una ceja, la verdad. Investigué un poquito al respecto de esto y resulta que El Salvador tiene condenas horrorosas a mujeres que abortan. Si tú abortas como mujer en El Salvador, te enfrentas a una condena de 30 años de prisión por considerarse homicidio agravado. Dirá Bukele que él no tiene pena de muerte o que no tiene cadena perpetua, pero 30 años en prisión es lo mismo que una cadena perpetua. Por mucho que salgas de la cárcel después, no tienes nada que hacer fuera de la cárcel tras 30 años ahí dentro. Y encima por algo como abortar es una completa locura. Pero hay casos en específico todavía peores. Hay un caso en especial, el caso de Manuela, lo cual es un caso de verdad horroroso, o sea, horrible, una de las cosas más aberrantes con las que me he encontrado, y Bukele es incapaz de condenar esto y solo es capaz de decir estoy en contra del aborto. Pero de nuevo, se pone peor y vais a ver una frasecita que va a decir Bukele que es del mismo nivel que lo que dijo Naim Darrechi. Es muy fuerte, ¿eh? Esperad que vais a ver a continuación. Antes de nada vamos a ver el caso de Manuela. El caso de Manuela fue una mujer que en 2008 sintió un fuerte dolor en el abdomen, fue a una letrina y cuando fue expulsó un feto y se desmayó. Manuela era una mujer analfabeta y pobre. La clase de mujer que no esperas que entienda cómo funciona el sistema judicial y la clase de cosas que suceden dentro de ahí. Sin darle oportunidad alguna de defenderse con un abogado de verdad, automáticamente Manuela fue trasladada a la cárcel y condenada a 30 años de prisión por algo que pintaba como un aborto natural. En 2010 murió de cáncer linfático esposada a una cama de hospital. Y aquí es donde viene lo peor. Desde 2007 tenía indicios del cáncer y le negaron un justo trato en temas de la salud y por eso terminó muriendo esposada a una cama. Imagínate durante años tener síntomas de cáncer y que desde la cárcel te nieguen atención médica correcta. Y todo por un aborto natural. Lo peor es que este caso habría pasado desapercibido si no fuera porque otra organización decidió llevar esto a los tribunales. 7 años más tarde, en 2019, tuvo que llegar una comisión a demostrar que se hizo una detención ilegal, se le negó el derecho a la protección judicial, a la presunción de inocencia, a la vida y a la salud. Pero el caso de Manuela es un caso entre cientos que ha habido en El Salvador. Mujeres que, como ha dicho Bukele, incluso con cartas de sus médicos firmando que era un aborto natural, han terminado en prisión condenadas a 30 años de cárcel, porque son homicidios agravados. El Salvador tiene unas leyes del mundo más estrictas en contra del aborto. El hecho de que él no haya sido capaz de condenar y decir, sí, esa ley hay que reformar
informarla, no se puede condenar a 30 años de prisión a alguien por eso, porque literalmente estás poniendo a las mujeres que abortan al mismo nivel que los pandilleros. Se les condena a los pandilleros por homicidio agravado y a las mujeres que abortan por exactamente el mismo delito. ¿En qué cabeza cabe eso? Pero de nuevo, se pone peor. Esto que vais a ver aquí es otro de estos debates que tuvo con un cantante barra influencer, y quiero que escuchéis la barbaridad que suelta Bukele aquí. Es de verdad repulsivo. Es lo mismo que dice Naim Darrechi. Yo no creo en ideologías, y normalmente hay gente que se tiene una ideología de derecha y entonces tiene un concepto de dogmas en los cuales no se puede salir porque es de derecha, o es de izquierda y tiene un concepto de dogmas de los cuales no se puede salir porque es de izquierda. Sinceramente no sé qué está diciendo, porque él claramente tiene una política de derechas y lo demuestra en todas las acciones que toma. Entonces no sé exactamente qué está diciendo de que él no cree en ideologías, cuando sí que cree en ideología. Que está haciendo un buen trabajo no significa que no tengamos que entender que sí que tienes una ideología, y además muy clara. Pero bueno, sigamos viendo que ahora sí viene lo de verdaderamente importante. Como yo no soy de ninguna de las dos, yo te voy a decir lo que me sale del corazón a mí. Y yo tengo una hija, a nosotros nos costó tener una hija, es decir, no fue tan rápido como muchos que tienen la suerte de que pueden tener 20 hijos, ¿verdad? A nosotros nos costó mucho, y como tú dijiste, cuando fuimos con mi esposa a ver la primera ultra y vimos ese corazoncito, para mí era mi hija, y pensar en destruirlo o matarla, yo entiendo, y no he estado en el sufrimiento de lo que tú mencionas, pero siempre es como con lo de la letra, ¿no? Siempre castigamos a la persona equivocada, porque esos perdón el francés, esos malditos violadores que le hicieron eso a esa niña, a esos deberíamos de colgarnos de esos y que queden colgados hasta que se mueran. Pero ¿por qué vamos a castigar al inocente? Es decir, así como tú dijiste que tú disfrutaste a tu hijo desde que estaba pequeño, el otro hijo, aunque sea hijo de un violador, es que es difícil, pero el bebé no tiene la culpa. Es decir, ¡qué barbaridad acaba de soltar este tipo! Os recuerdo que hace apenas 2 añitos estábamos funando a Naim Darrechi porque en una entrevista que tuvo conmigo, el tipo fue capaz de decir ¡bendita violación, brother! Literalmente Bukele está diciendo un argumento al mismo nivel que Naim Darrechi. Tú imagínate, ¿vale? Que tú eres una mujer, ¿vale? Y que te has quedado embarazada en una relación no consentida, ¿vale? ¿Qué culpa tiene la persona que llevas aquí? ¡Qué barbaridad estás soltando, Bukele! ¡Qué barbaridad! ¿Cómo te atreves a decir tremenda barbaridad? Y aquí es donde me gustaría plantearte cara a cara lo siguiente. Si a ti un pandillero, uno de esos que te dedicas a meter en las cárceles, agarrase a tu mujer, la secuestrara, abusara de ella y la dejara preñada, ¿tú harías que tu mujer tuviera el hijo de ese pandillero? Tú dirías, ¡ay, no hay que castigar a la criaturita inocente! ¿Y harías que tu mujer tuviese un hijo de un pandillero? ¿Y vivirías toda tu vida acompañado de un hijo que sabes que fue fruto del dolor y el sufrimiento de tu mujer, secuestrada por ese pandillero y abusada por ese pandillero? No te lo crees ni tú. Pero peor aún, ¿me estás diciendo que tú serías capaz de condenar a tu mujer a 30 años de prisión si tu mujer decidiera abortar ese hijo fruto del dolor y del abuso? No te lo crees ni tú. Literalmente Bukele está en contra del aborto, pero a unos niveles ya desproporcionados. Alcanza unos límites de radicalidad religiosa a niveles ya de decir, ay no, si te violaron, bueno, pues ten el hijo, castiguemos a pero no a la pobre criaturita. Una cosa muy importante, por cierto, los estudios no son 100% concluyentes, pero se cree bastante probable que la psicopatía y los problemas mentales son cosas hereditarias. Es decir, que es altamente probable que ese hijo venga con los mismos problemas de horrores mentales que el pandillero de su padre, que es un violador. ¿Cómo carajo sueltas tremenda barbaridad y te quedas tan tranquilo? ¿Qué? Y lo peor no es eso, lo peor es gente apoyando este discurso. Vamos a apoyar a Bukele por las cosas que está haciendo bien, no por esta basura. Esto es asqueroso, esto no hay por dónde cogerlo. ¿Cómo carajo alguien, es que ni siquiera he visto a Providas diciendo esta barbaridad, esta atrocidad? Esto es un nivel de radicalidad religiosa que ya roza lo enfermizo. Bueno, no, lo es. Y los comentarios, bueno, esto ya me parece ridículo. ¡Viva Bukele! Cada vez admiro más a este presidente. Él pone a Dios primero, por él sabe que Dios es el que manda y uno tiene que obedecer. La palabras de Dios y las cosas serán solas. Él sabe cómo pedir. No, está claro que la gente que apoya a Bukele en este tipo de políticas muy letrada no es. Y esto es un gran problema, de verdad os lo digo. Hay gente que dice, ay, están buscando el punto débil de Bukele para hacerle caer. No es cuestión de hacerle caer. Está haciendo un muy buen trabajo en otras cosas que otras personas no podrían hacerlo, porque no lo han hecho. Los demás presidentes han sido una basura al lado suyo. Pero es que esta basura que está diciendo es asquerosa. El tipo definitivamente no es perfecto. Aunque esté haciendo un trabajo maravilloso y
habría que aplaudirle por el tema de las pandillas. ¿Por esto le tenemos que aplaudir? ¿Por decir esta tremenda barbaridad de que te va a condenar a ti a 30 años de prisión si abortas el hijo del fruto de una violación? ¿Perdón? Y encima se dedica a decir, es un hombre sabio, diciendo, si ya te amaba ahora, te amo mucho más, Bukele, eres genial. Sí, espérate que algún día te quedes embarazada sin querer y quieras interrumpir el embarazo y te condenen a 30 años de prisión. Espérate a que un día pase eso, de verdad. Sigamos escuchando un poquito más y ahora entenderemos de dónde viene toda esta barbaridad que está soltando. Tenemos que estar de acuerdo, tenemos que estar de acuerdo. No, yo tengo que estar de acuerdo, pero yo te digo, ¿por qué no castigamos al que tenemos que castigar? El menor se va libre. ¿Tú crees que para la madre que tiene que tener un hijo no deseado de su abusador no es un castigo también? ¿Qué mierda estás diciendo, Bukele? ¿Cómo te atreves a decir tremenda barbaridad? ¿Cómo que castiguemos al que hizo el mal? ¿Tú te crees que no es castigar también a la madre tener que sufrir no solo el embarazo, sino la crianza de un hijo no deseado causado por la persona que abusó de ella? ¿De verdad? Si a tu mujer le hicieran eso los pandilleros a los que te dedicas a meter en la cárcel, ¿tú tendrías al hijo? ¿No te lo crees? Ni tú. ¿No te lo crees? Ni tú. Ni tú, ni nadie. Nadie en sus sano juicio haría algo así. ¿Tú te dedicarías a tener el hijo de un pandillero no deseado que abusó de tu mujer? ¿Y vivirías toda la vida cuqueado por uno de los pandilleros que te dedicas a meter en la cárcel? Pff, madre mía, Bukele, es que no sabes ni lo que estás diciendo, de verdad. Y aquí no hay leyes, no hay nada, los jueces lo dejan libre, las leyes son suaves, no lo agarran, no hay dinero para investigar quién fue. A veces es el mismo padre o el tío. La madre tiene que vivir entonces con la memoria de esa relación por el resto de su vida. No necesariamente. Que no necesariamente. Pero qué barbaridad estás diciendo. Me estás diciendo que el tener que dar a luz a un hijo no deseado fruto de un abuso, no necesariamente. Pero tú, ¿de qué vas? Si hay gente que es incapaz de superar cosas menos graves que esa, hay gente que todavía no supera haber hecho el ridículo un día haciendo una exposición en clase porque se rieron de él, y tú dices que una mujer va a superar que abusen de ella y tiene que tener un hijo no deseado, que no necesariamente. Pero ¿qué mierda estás diciendo, Bukele, por favor? ¿De qué estás hablando? ¡Oh! Necesariamente. Hay mucha gente de derecha, por ejemplo, que apoya, que dice que es pro vida, pero no apoya las adopciones, por ejemplo. Tendrá que ver una cosa con la otra. Pero ¿cómo haces una desviación tan rápida del tema? De verdad, me da rabia que este influencer no haya sido capaz de rebatirte las cosas. Bukele, vamos a tener un debate. De verdad, me encantaría debatir contigo. Yo sí que te respondo a tu nivel. A mí esta liada que estás haciendo aquí de repente cambiar de tema porque sabes que no estás diciendo algo coherente, a mí esta liada no me la puedes hacer. No se quieren hacer cargo de los niños que las madres no pueden atender. Pero yo lo que sí siento, y yo sé que puede sonarle mal a un montón de gente y decir, ay, este facho o lo que sea, pero es que yo, además no me toca decirlo a mí porque yo no soy ni legislador ni juez, pero yo lo que sí siento es de que yo no mataría a alguien, y menos a alguien indefenso por lo que hizo su padre. Y encima ponen aquí de esto de fatality. ¿Pero cómo que fatality? ¿Pero cómo que fatality? A esta gente, ¿verdad? Le faltan dos tuercas. Entiendo tus argumentos para ser pro vida, ¿vale? Lo entiendo. El bebé sí es una vida incluso antes incluso de la concepción. Cuando solo es un óvulo, ya es una vida. Cuando solo es un espermatozoide, ya es una vida. Cuando eso acaba de fecundar, ya es una potencial vida humana. Y aquí me puse a investigar un poquito más sobre El Salvador porque dije, a ver, el aborto lo condenan con 30 años de cárcel. Me gustaría ver si hay un medicamento que vendan en las farmacias de El Salvador. Me puse a buscar y efectivamente sí que lo venden. Esto que estáis viendo aquí es una web de una farmacia de El Salvador. Esto es un anticonceptivo genérico de muchos otros que se venden en El Salvador. Es un anticonceptivo de emergencia, se debe tomar como máximo 72 horas después de haber practicado las relaciones, sin protección, y esto a fin de cuentas no deja de ser una forma de aborto. Esta píldora, también conocida como la píldora del día después, es básicamente un componente químico que se encarga de que el óvulo no se arraigue en el útero y con lo cual no haya un embarazo correcto. Y a fin de cuentas, cuando tomas esto, en muchas ocasiones ya ha habido una fecundación. El espermatozoide ya ha entrado dentro del óvulo y ahí ya se está gestando una vida. Y esto es un argumento demasiado hipócrita por parte de los pro vida. Muchos pro vida están a favor de esto, pero si estás en contra del aborto, entonces ¿por qué no estás en contra de esto también? Ya ha habido una fecundación. Desde el momento en el que el espermatozoide entra ahí, eso ya es una potencial vida humana. Sin embargo, esto sí que es un medicamento legal en El Salvador. No sabes ni en lo que crees, no sabes ni lo que dices, ni por qué lo dices. Si te tomas esto 72 horas después de haber practicado relaciones, entonces ningún problema, todo legal. Pero si lo haces un par de semanas después, entonces 30 años de prisión en El Salvador. ¿Qué sentido tiene eso? Es que es asqueroso, no hay por dónde cogerlo, es repulsivo. Que me esté poniendo las
las mujeres que abortan al mismo nivel que los pandilleros que acaban con la vida de la gente es asqueroso. ¿Pero de dónde salen estas ideologías tan extremadamente ridículas de Bukele? Bueno, escuchemos un poquito más y ahora veremos el porqué. Ocupemos ese esfuerzo, ese tiempo y ese recurso a perseguir a todos los criminales que están asesinando a la gente solo porque son diferentes. No, y eso y está bien. En realidad, más que la letra, era la cuestión del matrimonio gay, si lo apoyaba y si como le concepto garantizaba la seguridad. Sí, eso sí, claro, correcto. Y entonces... O sea, literalmente los fans de Bukele cogen y ponen ¡primer cao! ¡Oh! ¿Qué es un cao decir que Bukele no apoya el matrimonio gay? ¿Eso es un cao? Que él diga, no lo apoyo como concepto. La gente que se dedica a hablar de que no apoyan el matrimonio gay, de verdad, no están bien. De verdad os lo digo. Yo, personalmente, considero que el matrimonio es una práctica arcaica que no tiene ningún sentido en absoluto. No tiene el mismo propósito que tenía siglos atrás, que era básicamente de comerciar, y eso era todo. Era un negocio en sí mismo el matrimonio. Y anteriormente era la seguridad de que tu pareja iba a estar siempre contigo porque la gente no se podía divorciar. Y si tú eras infiel a tu pareja, automáticamente eso se castigaba en algunos países con la pena de acabar contigo. Y eso sigue siendo así en muchos países de Oriente Medio. Sin embargo, en la cultura occidental en general y en Latinoamérica, el matrimonio no tiene ese propósito. El matrimonio no es más que un papel que hoy lo firmas y mañana lo desfirmas. Y da totalmente igual. Con lo cual, ¿qué más te da exactamente que la gente del mismo género decida casarse? ¿Cuál es el propósito para intentar negar algo así? A mí me parece inútil, sea un matrimonio hetero o sea un matrimonio gay, a menos por supuesto que tengas algún tipo de ventaja fiscal por hacerlo, que mucha gente lo hace por papeles y eso tiene todo el sentido del mundo, en plan, si uno de los dos se muere, pues el otro obtiene la paga de viudedad y cosas del estilo, o para traspasarse bienes entre ellos, eso sí que tiene más sentido, pero lo que es hacerlo por amor, eso no tiene ningún tipo de propósito. A mí no me vas a convencer de que me quieres más o menos solo porque te cases conmigo. Entonces, si tú apoyas el matrimonio normal, dices, no, pero el matrimonio gay no. ¿Por qué? ¿Qué es lo que te afecta a ti que dos personas se quieran empujar la caca? ¿Qué es lo que te afecta a ti que dos chicas se quieran hacer la tijera entre ellas? ¿Cuál es el problema? Esto, por mucho que intente negarlo, es una idea homofóbica. Y ya está, porque a ti no te afecta en nada lo que dos personas decidan hacer con su vida privada. No se hacen daño, no hacen nada malo entre ellos, y el matrimonio entre ellos no va a ser ni mejor ni peor únicamente por ser el mismo género. Y si tú opinas lo contrario, eres un homófobo. Así de simple. No hay un solo argumento que puedas decir lógico y coherente para decir que no lo apoyas. Porque los mismos argumentos que puedes usar para defender el matrimonio normal, los puedes usar para defender el matrimonio entre gays. ¿Pero de dónde sale toda esta lógica tan extremadamente antiaborto, antimatrimonio gay y todas estas cosas? Bueno, pues la respuesta es muy simple. Vamos a escuchar. Gracias a Dios, la estamos ganando. Esta es una victoria demasiado sorprendente que está ahí cerca. Que quede claro que la gloria es para Dios y que es de Dios. Ah, vale. Nosotros los seres humanos tenemos la dicha de ser instrumentos de Dios, todos nosotros, para llevarle paz, libertad y felicidad al pueblo salvadoreño. Si todos los humanos somos instrumentos de Dios, porque según he escuchado Bukele no creen en libre albedrío, ahora veréis el porqué, eso significa que entonces todos los pandilleros que se dedicaban a acabar con la vida de los salvadoreños durante todos estos años también eran instrumentos de Dios. Esa lógica estúpida que está en tu cabeza, si tú crees que Dios es tan todopoderoso que Él maneja absolutamente a todo el mundo, que es lo que vais a escuchar a continuación, entonces eso incluye también a los pandilleros que se dedicaban a acabar con las vidas de los salvadoreños. Eso que dices es un sinsentido. No tiene ningún tipo de sentido que digas esa barbaridad. Él tiene una postura extremadamente cerrada con el tema de Dios y el problema de esa postura es la que más se cae de todas. Y aquí entramos de nuevo en este punto del vídeo donde sé que mucha gente que me está viendo cree en Dios y todas esas cosas y por eso voy a responder. Antes de seguir con el vídeo, yo cuando hablo de religiones, cuando hablo de Dios, no estoy intentando atacarte a ti como persona, no estoy intentando faltarte al respeto a ti, no estoy intentando que te ofendas. Mi objetivo no es atacarte a ti, mi objetivo es discutir un tema que debe debatirse, que debe discutirse, que debe estar abierto al debate y que no se puede camuflar una censura con un respeta. A las personas se las respeta, a las ideas se las discute y Dios no es una persona, es una idea. Mi objetivo con lo que vas a ver a continuación no es que tú te ofendas y odiarte o tirarte hate, ni mucho menos. Es abrir el debate y que entiendas las razones de por qué te voy a decir que Dios no existe, que Dios no es real. Y precisamente es por la creencia en Dios, que es algo inexistente, por lo que este tío está diciendo las barbaridades que está diciendo. Un presidente que podría ser perfecto, perfectamente, está diciendo ideas de nivel Naim Darrechi únicamente por su creencia radical en Dios. Escuchad más la barbaridad que dice. Y nosotros somos el instrumento para sanar esta tierra, cada uno de ustedes. Entonces también son los pandilleros. Escuchad más estas ideas que tiene. Porque Dios también está aquí. Correcto. Dios está en nuestra casa de habitación, está dentro de nuestros corazones, está dentro de nuestra cabeza, está dirigiendo mi lengua. O sea, él no cree en libre albedrío. Hay dos tipos
de vertientes de cristianos. Los que sí que creen en el libre albedrío y los que creen que todo es un plan de Dios. Y algunos creen en las dos cosas, lo cual es una incoherencia en sí misma. No puedes creer que tienes libre albedrío y al mismo tiempo que Dios maneja todo. Porque entonces, si Dios maneja todo, entonces no tienes libre albedrío. O Dios es un titiritero y maneja a todo el mundo a su antojo, o hay libre albedrío. No pueden ser las dos cosas al mismo tiempo. Esto es un tema mucho más extenso que he tocado en varios vídeos diferentes. No me voy a meter en todos los argumentos cristianos para intentar desmentir lo que estoy diciendo yo ahora mismo, pero me encantaría tener un debate con Bukele acerca de este tema y sobre todo el tema del aborto, que es lo que más horrible me parece. Pero bueno, sigue escuchando. Ahorita cuando yo estoy hablando, Dios está dirigiéndome. Si Dios no quisiera, yo no pudiera hablar. ¿Creen en Dios? ¿Creen en Jesús? Por supuesto. ¿Creen en la Virgen María? Por supuesto. Y el nacimiento virginal de Jesús, por supuesto que sí. ¿Cómo que por supuesto? O sea, me estás diciendo que estás creyendo en una mitología. Esta pregunta va para todos los que creéis en el nacimiento virginal de Jesús de forma literal y que creéis que de verdad todo esto es real. Os recomiendo, si queréis, ver mi vídeo de Jesús nunca existió, en el que relato las nulas pruebas que hay del Jesucristo histórico. Porque mucha gente cree en Jesucristo histórico más allá de los milagros, porque los milagros a fin de cuentas son magia, y si crees en los milagros, crees en la magia. Muchos cristianos no creen en la magia, pero sí que creen que hay un Jesucristo histórico, y lo cierto es que esto no es verdad tampoco. La cuestión es que si Bukele cree en el nacimiento virginal de Jesús, entonces cree en un milagro. Y si cree en un milagro, cree en la magia. Y la magia es mitología. ¿Por qué exactamente somos capaces en nuestra sociedad de haber aceptado que una historia mitológica como es el nacimiento de Jesús es algo real? Sin embargo, sabemos que el nacimiento de Hércules, de Zeus disfrazado de ganso, teniendo relaciones con una mujer, lo cual por cierto se parece sospechosamente a la Biblia. En la Biblia lo que creen los católicos es una paloma y Zeus se disfrazó de ganso. La cuestión es que siempre es un pájaro. ¿Por qué sabemos que lo de Zeus es mitología y que eso no es verdad? Pero ¿por qué mucha gente sigue pensando que el nacimiento virginal de Jesús es algo real? Si crees en que eso ocurrió, que una paloma vino y le dijo a María: ahora estás embarazada, adiós, entonces crees en la magia. Crees que la magia existe. Y si la magia existiera, ya la habríamos visto. Sin embargo, lo único que nos encontramos son con charlatanes que dicen que pueden hacer milagros y lo único que buscan es robarte tu dinero. Cualquier creencia en cosas que no estén basadas en la lógica, en pruebas y en la ciencia, provoca que tus ideas carezcan de lógica alguna y estén tan atadas por los pensamientos religiosos que te impida tomar decisiones correctas en tu vida. Y eso es justamente lo que le está pasando a Bukele. Su creencia tan aferrada dentro de Dios le hace decir barbaridades como que una mujer que ha sido abusada no puede abortar porque la criatura no tiene la culpa, o decir basura homofóbica como estar en contra del matrimonio de gente del mismo género. Y ahí es donde va todo mi punto. Todas las creencias en cosas que no tienen ningún tipo de sentido te terminarán afectando a tu vida sí o sí. En un punto menor o en un punto mayor de tu vida, en algún momento te terminarán afectando. Hay muchísimos ejemplos a lo largo de la historia de sociedades que han tomado decisiones estúpidas basadas en creencias y que eso hicieron hasta el colapso de la sociedad entera. Sin ir más lejos, miremos por ejemplo las civilizaciones mayas, ya que hablamos de Latinoamérica, o los aztecas, que se dedicaban constantemente a hacer sacrificios humanos porque pensaban que así, pues, mejor tiempo, mejores cosechas y tonterías varias que no tienen ningún tipo de sentido. A día de hoy sabemos que el sacrificio humano, matar a una persona para contentar a los dioses, es estúpido, no tiene ningún tipo de sentido. Y a pesar de eso, muchas tribus de África siguen haciéndolo a día de hoy. Mientras estamos hablando ahora mismo, hay tribus en África con religiones que siguen practicando el sacrificio humano y otra cantidad de barbaridades como la ablación y otro montón de asquerosidades que practican ahí. Cualquier creencia en cosas que carezcan de lógica alguna te llevan sí o sí a tomar decisiones estúpidas en tu vida que terminarán afectándote en mayor o menor medida. Por ejemplo, siempre pongo el caso de Steve Jobs, el creador de Apple, una de las personas más inteligentes de los últimos tiempos, que creía en tonterías de pseudociencias de medicina alternativa. Le detectaron un cáncer y el tonto no se quiso curar con medicina normal, no quiso tomar tratamiento y recurrió a la acupuntura y otras pseudociencias que no funcionan de nada. ¿Y qué pasó? Terminó muriendo al final de cáncer. Con lo cual, cualquier creencia que no esté basada en la lógica, en pruebas y en la ciencia va a terminar afectándote. Y esto ya le afecta a Bukele. Y que sea capaz de decir de una forma tan abierta y tan sincera que claro que creo en que la Virgen María dio a luz de forma virginal, rompiendo por completo cualquier regla biológica que él conozca a vida y por haber. Es decir, la Virgen María era hermafrodita, al parecer, se autofecundó a sí misma, de alguna manera o no. Dios creó un espermatozoide que mágicamente lo puso ahí. Cuando la Biblia fue escrita no sabían lo que era un óvulo, no sabían lo que era un espermatozoide, y con lo cual se inventaron la tontería de la paloma porque, bueno, la gente en ese momento lo creía, pero a día de hoy lo sabemos que eso no tiene ningún tipo de sentido. Y tú, en el siglo XXI, aún crees que de verdad hubo una virgen que de verdad dio a luz a Jesucristo. En fin, sigamos escuchando porque de verdad esto es increíble. Claro que sí. Yo, en lo personal, y creo que en un estado laico cada quien tiene el derecho de ser como quiere ser,
Cada quien tiene derecho de ser como quiere ser, menos si abortas. Entonces, 30 años a prisión. Cada quien tiene derecho de ser como quiere ser, menos si eres gay. Porque entonces no te apoya porque ¿cómo te vas a casar? Esto es una falacia. No cada quien tiene derecho a ser como quiere ser. Porque si alguien quiere ser como quiere ser, se tiene que ir del Salvador. Creo que es más importante la relación directa con Dios, ser humilde y decirle a Dios, Dios, por favor, decime qué es lo que debo hacer en tal situación, iluminadme qué es lo que debo hacer en tal situación, dame sabiduría para poder enfrentar tal situación y no estar del diente al labio, hincado en una iglesia. O sea, ¿qué me estás contando? ¿Que tú le pides a Dios qué es lo que hacer? ¿Que tú las estrategias muy inteligentes que estás haciendo en contra de los pandilleros se las pides a Dios? Esto que os voy a decir, cualquier persona que crea en Dios y que rece a Dios o que alguna vez lo haya hecho, de verdad, sed sinceros por una vez, miradme a los ojos, aunque no estemos hablando directamente, y pensad, reflexionad por un momento. Yo sé que muchos de vosotros rezáis y le pedís a Dios. ¿Cuántas veces Dios os ha respondido? Y no me valen las respuestas de no, me responde a través de terceros, de situaciones que ocurren en la vida. Esas son situaciones que ocurrirían igualmente rezaras o no rezaras. Dios no responde. Dios jamás te va a responder. De un ser omnipotente y todopoderoso esperarías que te respondiera con coherencia, con sentido. ¿Y cuántas veces no habrás rezado? Habrás pedido algo que realmente te hacía falta y entonces Dios simplemente te ha ignorado por completo y no ha ocurrido nada en tu vida ni meramente parecido a lo que estabas pidiendo. Mucha gente te pondrá la excusa de no, es que los caminos del Señor son inescrutables. A veces son inescrutables, pero a veces Dios te da lo que quieres. Dios no te responde. No importa cuántas veces intentemos decir lo contrario. Y algo tan específico como Dios, dime cómo luchar contra las bandas. Dios tendría que decir, pues mira, tienes que ir a por este pandillero que es el líder de no sé qué. Dios no responde porque Dios simplemente no existe. Entonces que Bukele esté diciendo esta cosa de no, porque yo le pido a Dios que me guíe. Es como, ¿qué? Dios no te puede responder. Eres tú mismo interpretando tus propios pensamientos y diciendo, ah, tengo que hacer esto, pero eres tú llegando a una conclusión. Y esas conclusiones no siempre son acertadas. Hay muchas personas a lo largo de la historia que han tomado genocidios auténticos, que han librado guerras enteras, que clamaban que era Dios quien les estaba señalizando cómo hacerlo. Y eso es mentira, es falso. Dios no les estaba guiando en absoluto nada, porque siempre todos los bandos se dedican a decir, Dios me ha guiado, Dios me ha hecho hacer esto. ¿A cuántos dictadores hemos escuchado diciendo que Dios los guía? Y eso lo hace más verdad, que tenemos que creer más a Bukele porque Bukele está haciendo las cosas mejor, que a él Dios sí que le guía, pero al resto de dictadores que decían lo mismo, o presidentes corruptos que decían lo mismo, entonces a esos no les guiaba porque esos hacían un mal trabajo. A nadie guía a Dios. Dios no guía a nadie porque Dios simplemente no es real. Sé que esto es algo que cuesta mucho de aceptar y yo antes creía en Dios. Yo fui criado dentro de una familia que creía en Dios y me costó mucho tiempo liberarme de estas cadenas. Y sé que a mucha gente le va a costar. Esto es algo que a lo mejor hoy me odias por estarte diciendo esto, pero me da igual que hoy me odies porque sé que dentro de un tiempo vas a volver, si investigas por tu cuenta, empiezas a repasar los argumentos cristianos, empiezas a ver el sentido o el sinsentido que tiene el creer en Dios, entonces vas a volver y me dirás gracias, porque yo habré sido la primera persona que plantó esa semillita en ti para que investigues, para que veas que Dios no es real, no es más real que Papá Noel o los Reyes Magos. Me encontré con otros vídeos de Bukele como que está rezándole a Dios y entonces de repente está aquí como orando y de pronto se pone a llorar. Y es como, ¿qué haces? O sea, te pones a llorar mientras le estás orando a Dios y me haces yo que sé cómo llamar esto. O sea, literal, se pone a llorar el tío porque está orándole a Dios y se seca las lágrimas aquí y ponen, y llora ante su presencia. Dios no estaba ahí. Lloras por eso, pero no lloras por todas las mujeres que siguen presas por haber abortado sin querer e incluso queriendo. ¿Me estás diciendo que está al mismo nivel que los pandilleros que metes en prisión? ¿De verdad? Eso sí que está para llorar y no ponerse aquí a rezar. Es que de verdad me parece esto ridículo. De nuevo, este tipo de decisiones y este tipo de creencias es lo que termina haciendo que tomes decisiones estúpidas. Y escuchad esto que va a decir aquí porque esto no tiene ningún tipo de sentido y ahora veréis el porqué. Un mundo que cada vez más va hacia una crisis de valores, una crisis de principios, cada vez se aleja más de Dios. Independientemente de la religión de cada uno, este es un país que respeta todas las religiones e incluso respeta a los que no tendrán ninguna religión. ¿Habéis escuchado eso, no? ¿Cómo que El Salvador respeta a todas las religiones? ¿Qué me estás contando entonces? ¿Que respetas a las religiones de tribus de África que hacen sacrificios humanos? ¿Que me estás diciendo que respetas las religiones más radicales del Islam, como por ejemplo los talibanes, que son literalmente terroristas, que han acabado con la vida de miles de personas y que incluso condenan a muerte a la gente únicamente por cosas como ser adúltero, o sea, poner los cuernos a tu esposo o a tu esposa, como tener relaciones fuera del matrimonio y te condenan a muerte por eso?
eso? ¿Religiones cuyas mujeres no pueden ni enseñar los ojos? ¿Eso lo respetas? ¿Perdón? ¿Me estás diciendo que respetas religiones que atentan contra la vida de la gente? No se puede ser así de moralista, no se puede. Y esto él básicamente lo está diciendo, ¿por qué? Porque él sabe que ha sido criticado previamente por su religión, y si bien su religión no es como la de los talibanes, no deja de ser perjudicial. Tú no puedes respetar todas las cosas, respetas las cosas hasta que entran dentro de los límites de atentar contra la vida de otras personas o contra la integridad de otras personas. Decir esta basura moralista de respeta todas las religiones, no las respetas, no es verdad, no mientas, no puedes respetar a todas las religiones, respetas la tuya misma y lo dices para que no te critiquen tu religión, pero tú no puedes respetar religiones que son objetivamente perjudiciales y nocivas para la vida de la gente. Es gracioso porque aquí dice, no, y también respetamos a los que no profesan ninguna religión. Supongo que se refiere a los ateos, o a los agnósticos, por lo menos. Es que fijaos lo que va a decir después. No es una cuestión del Salvador, es una cuestión del mundo. De hecho, pudiéramos decir que en El Salvador no pasa tanto como pasa en otras partes del mundo. Y creo que es importante que a medida el mundo va hacia esas crisis, todos nosotros nos acerquemos más a Dios de la manera... O sea... Vamos a ver, si acabas de decir que respetas a los que no tienen ninguna religión, entonces ¿por qué dices que lo importante es acercarte a Dios? Es como, hey, sí te respeto, pero lo que tienes que hacer es acercarte a Dios. ¿Qué sentido tiene esto? Lo respeto, pero tu camino es el equivocado. Entonces lo estás criticando al final. Estás haciendo lo mismo de lo que te quejas que hagan la gente que critica tu religión, porque tú crees que tú tienes la razón, aunque te guste camuflarlo todo de respeto y respeto. No es verdad. El nivel de crítica hacia las otras religiones sigue siendo la misma, porque hay religiones que no tienen un dios. Hay religiones actuales, en la India, por ejemplo, que creen en muchos dioses. No hay solo un dios, pero para ti es el acercamiento a Dios, y para ti es tu dios monoteísta, que es en este caso Jehová. Pero ¿y si el dios de otra religión en realidad dice algo opuesto? Porque, por ejemplo, como mencioné antes, los talibanes, que es la parte más radical del Islam, su dios dice otras cosas para ello, pero tú dices que hay que acercarse a Dios. No tiene ningún tipo de sentido. De manera que cada quien quiera hacerlo, y de la manera de la religión de cada quien, o de la manera en la que personalmente cada quien se identifique o hable con su creador. Entonces, ¿qué me estás diciendo? ¿Que tienes mucho respeto por los talibanes que acaban con la vida de hombres y mujeres que simplemente le gusta a la gente de su mismo género? ¿Que respetas la religión de la gente que se dedica a acabar con la vida de las personas por tener relaciones fuera del matrimonio? ¿Eso lo respetas? ¿Me estás diciendo eso en serio? Es que no se puede ser tan moralista. No puedes coger y decir respeto todas las religiones, porque no es verdad. Es el discurso moralista de muchos cristianos para intentar escudarse en él. No, yo respeto todas las religiones, pero no es verdad. No las respetas porque algunas no deben ser respetadas, y nadie en su sano juicio podría respetar eso. Y si las respetases, entonces chocaría frontalmente con tus propias creencias. No tiene ningún tipo de sentido. Pero creo que es importante que nos acerquemos más a Dios. Otra vez lo mismo. Si no creo en Dios, entonces ¿por qué me acercar a Dios? Si para mí Dios no existe. ¿Cuál es el sentido de eso? Para alcanzar el camino correcto. No quiero decir seguir en el camino correcto, porque sería pretencioso, y generalmente los seres humanos debemos de continuar aprendiendo y ajustando nuestro camino, pero debemos de alcanzar el camino correcto. ¿El camino correcto? ¿Cuál? ¿El de tu Dios? Porque actualmente hay muchos más dioses a lo largo del planeta. Y te voy a decir otra cosa. Tú tienes ascendencia palestina. Si hubieses nacido en Palestina, lo más probable es que hubieses sido musulmán. Si hubieses nacido en Israel, lo más probable es que hubieses sido judío. Si hubieses nacido en Italia, lo más probable es que hubieses sido católico. Y si hubieses nacido en África, lo más probable es que tuvieras alguna de las religiones locas que tienen las tribus de allí. Tu religión no es la correcta. Tu religión la tienes únicamente porque has nacido en un país que profesa la religión cristiana. Si hubieses nacido en otra parte, tu religión sería otra, y tus convicciones serían otras, más o menos radicales, pero serían otras. Entonces, ¿cómo puedes decir que ese es el camino correcto? ¿El camino correcto es lo que tú crees que es el camino correcto? ¿Lo que tu Dios te dice que es el camino correcto? ¿O lo que tu cultura y tu entorno ha decidido que es el camino correcto y que Dios es lo correcto? Dios no existe, son humanos haciéndose pasar por una deidad. De nuevo os voy a repetir, me parece que Nayib Bukele está haciendo un trabajo increíble, pero cuando estamos hablando de otros temas, más que Nayib es Naib, literal. No puedes tomar decisiones si tus decisiones se basan en cosas ilógicas, en cosas incoherentes. Y aquí es donde están las cosas más absurdas de Nayib Bukele, por las cuales sinceramente le invito a tener un debate conmigo, le invito a cambiar, le invito, por cierto, a no prohibir el medicamento de la píldora del día después, porque a fin de cuentas es una forma de aborto, pero es que es la única cosa que tienen ahora mismo las mujeres del Salvador, y que se dé cuenta de la hipocresía que es incluso ese mismo medicamento, que se dé cuenta de la hipocresía y el sinsentido que es todas las cosas que él está diciendo sobre Dios y sobre la religión de otros y la suya propia. Sin más, chicos, espero sinceramente que no os hayáis tomado este vídeo como que intentando faltaros al respeto a vosotros. Las ideas están para discutirlas, y la gente que dice respeta mi religión en realidad es una forma de censura
para no hablar de temas que les molestan, como es la inexistencia de Dios. Os recomiendo ver mi último vídeo de Jesucristo no existe y nunca existió. De verdad es muy bueno, me lo ocurrió muchísimo esta investigación y de verdad os lo recomiendo muchísimo verlo. Os mando un abrazo muy grande, muchas gracias por el vídeo hasta el final. No olvides que ya no te puedes suscribir al canal, no importa cuánto intentes, las suscripciones están totalmente cerradas. Solo los veteranos del canal pueden conservar la suscripción para seguir perteneciendo a este selecto club de los veteranos del canal. Todos los demás habéis llegado muy tarde, tendréis que usar manualmente los canales de la review de las Sin Filtros y What The Game. Y así como siempre, hasta mañana, amiguitos míos.